En estas horas, los diputados de la oposición que integran la comisión van a dar una conferencia de prensa para ver cómo se reactiva eventualmente este caso, al menos en la instancia política. Claro, todavía está la investigación judicial en curso, ¿no? Y bueno, por eso vamos a aprovechar para presentar a Juan Marino, que es diputado nacional de Unión por la Patria y miembro de la comisión investigadora de la causa Libra, para charlar sobre este tema y sobre esta presentación. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. ¿Cómo le va, diputado? Buenos días, gracias por el espacio. Al contrario, primero, de la información que se ha conocido, no sé si ustedes tienen alguna información adicional, ¿qué evaluación hacen sobre ese documento que trascendió y que está en manos de la justicia, por supuesto? Muy grave y confirma las conclusiones que nosotros habíamos sacado en el informe final de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación. No solamente el acuerdo de $5 millones para lanzar el token Libra, sino también las múltiples conversaciones telefónicas entre Mauricio Novelli y Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel. Una factura que se conoció también de $250.000 que emitió la hermana de Novelli a Hayden Davis. Otros borradores de contratos, es decir, no solamente un contrato que es el de $5 millones, sino otro contrato previo que hablaba de una serie de pagos de $300.000, de cuotas de $250.000. Eso coincidió con transacciones que nosotros trazamos de movimientos en la blockchain entre los involucrados, entre Hayden Davis y Mauricio Novelli y Terrones Godoy. Nosotros detectamos fehacientemente por las respuestas que obtuvimos de las empresas que administran esas billeteras virtuales que ocurrieron esas transferencias de $300.000, de $250.000 que luego se vieron respaldadas por este contrato que fue publicado primero por Natalia Bolosín, después el destape, el acuerdo de $5 millones, el diario Clarín, el diario La Nación, el diario Página 12, es decir, medios de comunicación de distintas vertientes, en todos los casos coincidiendo en mostrar la información obrante en la causa judicial. Y bueno, las múltiples conversaciones telefónicas. Recordemos un dato fundamental. Cuando Milei publica y promociona el token Libra, él publica un número de contrato inteligente para que las personas pudieran acceder de forma directa al token e invertir en ese token pensando que era al servicio de la economía y de las pymes argentinas. Ese contrato, ese número de contrato no estaba publicado en ningún lado. Y nosotros siempre lo que le preguntábamos al gobierno nacional desde la comisión investigadora era de dónde sacó el número de contrato. Milei le dijo a Jonathan Viale en una entrevista pública que lo había visto por ahí, que lo publicó. Era imposible que eso fuese así. Ahora se confirma que el contacto fue con Novelli. Estuvo hablando por teléfono minutos antes y minutos después del lanzamiento del token Libra, por lo cual se reafirma la hipótesis de que Novelli fue el que le envió directamente el texto para que él publicara el token. De hecho, se filtraron chats también que obran en la causa judicial de Mauricio Novelli diciendo que él le manejaba directamente y de forma personal la cuenta de X cuando estaba con Milei y que él podría agarrarle el celular y publicarle cosas en X en relación con el Tech Forum. Así de grave la situación. Entonces, como es todo muy grave, decidimos hacer una conferencia de prensa hoy a las 16 horas, para quienes están mirando la puedan seguir luego, donde vamos a anunciar los pasos que vamos a seguir. Yo no los quiero adelantar porque los vamos a anunciar directamente en la conferencia de prensa, pero sí me parece importante dejar en claro que Javier Milei tiene que dar explicaciones. Que no puede seguir ocurriendo lo que pasó el año pasado, que no nos respondían a los pedidos de informes, que no venían a los pedidos de interpelación, que no daban ningún tipo de respuesta. Él dijo que no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto y todos los argumentos con los cuales buscaron desestimar dar algún tipo de respuesta se han caído con estas conversaciones telefónicas. Diputado, ya que mencionó... Que hablaron por teléfono con Novelli en esos minutos antes y después del lanzamiento del token Libra. Diputado, ya que mencionó los distintos medios de comunicación que fueron difundiendo esta información, sobre eso precisamente hace unas horas una colega suya, diputada de La Libertad Avanza, tuiteó acusándolos de que forman parte de cierta corporación mediática, y después el presidente de la Nación también. Si podemos mostrar ese mensaje, el director, y compartirlo. Bueno, la mafia mediática fin refiere al mensaje anterior que dice: lo que estamos viendo estos últimos días no es periodismo, es una ofensiva coordinada. El Grupo Clarín ha pasado de la distancia crítica a una campaña sucia a cielo abierto y los motivos son tan básicos como históricos: pauta y poder. Bueno, esto es lo que decía la diputada Santillán, diputado Marino. Lo acusan de formar parte de la mafia mediática, aparentemente. Bueno, es una actitud mafiosa la de ellos, porque aprietan a los medios de comunicación que difunden
elementos de la verdad de la causa judicial. Entonces, a nosotros nos parece, ya lo habían hecho en su momento, cuando surgieron las primeras revelaciones en relación con Libra, donde Milei salió a decir que iba a perseguir judicialmente a todas y todos los periodistas que difundieran elementos vinculados a Libra y otros casos. Ahora lo están haciendo con Natalia Golosín. Directamente le han citado a declarar a Natalia Golosín en la causa judicial en relación con la publicación de elementos sobrantes en el expediente, cuando ella, por su condición de periodista, no tiene ningún tipo de obligación de revelar sus fuentes. La persecución a los medios es una característica de este gobierno para tratar de silenciarlos y ocultar los escándalos de corrupción. Nosotros, desde la Cámara de Diputados, somos plenamente solidarios con el conjunto del periodismo de investigación que un rol muy importante en todo esto y defendemos abierta y plenamente la libertad de expresión. Nosotros no podemos tolerar tener un presidente de la nación que dice no odiamos lo suficiente a los periodistas y que promueva esta política de persecución contra los medios de comunicación. ¿Se calcula cuántos son los perjudicados, los inversores privados perjudicados, estafados? Pues sabemos que es mucho que han... Mira, el cálculo se puede hacer de forma exacta porque está todo trazado, el movimiento está todo trazado en la blockchain. Nosotros lo hemos hecho en el trabajo de la comisión investigadora con la asesoría de expertos técnicos y el número total de personas que fueron de billeteras, que sufrieron pérdidas por haber invertido en el token Libra son 114.000. El 80% de las billeteras que compraron Libra sufrieron pérdidas. Y eso fue producto de que Libra se presentó como un proyecto privado de inversión para fomentar la economía argentina y en realidad ya estaba de antemano definido que iba a haber una maniobra que se denomina rug pull, tirón de alfombra, donde un grupo de insiders, de personas con información privilegiada que compraron antes de que Milei postee el tweet, en un momento determinado, de forma coordinada, empezaron a vender rápidamente una ráfaga de ventas que tiró el precio para abajo y perjudicó a miles y miles de inversores. Es una de las características de la presunta estafa. Después tiene que haber un ardid, un engaño. El ardid fue el posteo de Milei diciendo que iba a ser para una cosa cuando en realidad era otra cosa, un meme coin. Una meme coin no es un instrumento idóneo para fomentar inversiones en Argentina. Todo lo contrario, es un instrumento idóneo para hacer estafas. Por lo cual, de conjunto, naturalmente, la situación es tan grave que vamos a anunciar una serie de medidas en el Congreso, pero hay que debatir la necesidad de investigar al presidente de la Nación por mal desempeño, que fue la conclusión que sacamos en el informe final de la comisión investigadora. Es decir, en el contexto de la Comisión de Juicio Político, entiendo que van a intentar avanzar por ese lado. Bueno, hay algunas diputadas y algunos diputados nacionales que consideramos que la vía institucional que corresponde a partir de este momento es iniciar el proceso constitucional de juicio político. Es la forma de investigar al presidente por mal desempeño, que tiene que quedar claro que lo que hace la Cámara de Diputados primero es juzgar si hay elementos suficientes para acusar al presidente ante el Senado y luego el Senado procesa la definición de si es responsable o no. Ahora, precisamente quería hacer una pregunta sobre la actuación hasta ahora del fiscal y del juez, pero antes, con su permiso, le quiero escuchar unas declaraciones de anoche del jefe de gabinete de Adorni, hablando precisamente sobre darle el espacio a la justicia para que investigue. Pero primero lo escuchamos y después quiero su opinión sobre la investigación judicial. Se encontró en el teléfono de Novelli un supuesto preacuerdo o datos de un preacuerdo, un contrato que supuestamente le iba a dar igual, a mira, Milei yo te repito, yo no 5 millones de dólares. Yo no voy a hablar de versiones periodísticas. La justicia tiene que seguir investigando y terminar de dilucidar todo esto que pasó. Bueno, la justicia tiene que dilucidar qué pasó. Ahora, su opinión sobre cómo viene hasta ahora la actuación del fiscal Tayano, del juez Martínez de Giorgi. ¿Han avanzado lo suficiente? No. Tayano tiene a cargo la investigación porque fue delegada por el juez a la fiscalía. Desde hace meses tenía esta información y no avanzó. Tardó mucho en ordenar los peritajes, tardó mucho en incorporar los peritajes al expediente, hizo todo lo necesario siempre para tratar de postergar al máximo las definiciones y teniendo esta información no resolvió ningún tipo de medida, de declaración indagatoria. La querella solicitó citar a declaración indagatoria a Novelli, a Terrones Godoy y al propio Javier Milei. Tayano no resolvió nada de eso y Tayano también entorpeció el trabajo de nuestra comisión investigadora. Nosotros le solicitamos reuniones durante el transcurso de nuestro trabajo, le solicitamos acceso al expediente, información relevante en relación con nuestra actuación, siempre respetando el secreto de sumario.
pero planteándole que necesitábamos tener los elementos de la causa judicial que tuvieran que ver con las responsabilidades políticas que nos competen a nosotros desde el Congreso de la Nación. Él siempre obstaculizó esos planteos y por eso nosotros resolvimos en la comisión investigadora denunciar a Tayano ante el Ministerio Público Fiscal por su actitud de entorpecimiento del trabajo constitucional de un poder del Estado que es el Congreso de la Nación. Diputado, seguramente hoy estaremos muy atentos a la conferencia de prensa de las 4 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio.